Hola, gente literaria, ¿qué tal? La literatura siempre pensamos que está hecha de palabras, y es totalmente cierto. La literatura significa letra escrita y su material fundamental son las palabras. Pero hay otra parte muy importante en lo literario que son esos huecos que hay entre las palabras. Hoy vamos a hablar de esa parte que está en blanco en las páginas y de ese espacio que quienes escribimos no rellenamos. Hoy vamos a hablar del silencio y cómo el silencio puede ser una técnica muy eficaz para trabajar en narrativa. Vamos primero a hacer una pequeña historia del silencio en la literatura. Luego vamos a ver unos cuantos ejemplos de escritores y escritoras que lo han utilizado. Y finalmente vamos a ver unos pequeños tips de técnicas narrativas sobre cómo usar el silencio. Bueno, ¿tienes ganas? Venga, vamos a hablar sobre el silencio. Y es que el silencio puede ser una herramienta muy interesante cuando nos dedicamos a escribir. Normalmente uno, cuando comienza a escribir, y es muy habitual, quiere explicarlo todo. Tenemos esa sensación de inseguridad de que si no dejamos todo muy claro, quien lee nuestro texto se va a perder. Esto es muy habitual, sobre todo, como os decía, cuando comenzamos a escribir, pero poco a poco uno va ganando seguridad en el oficio. Y del mismo modo, os pongo este ejemplo, que cuando se aprende a conducir, al principio estás muy pendiente de todas las señales, cualquier peatón que pase, mm, todo. Estás sobreatento a cualquier tipo de información y necesitas saberlo todo, cuando poco a poco te vas relajando y vas teniendo horas de conducción, ya lo ves todo, pero sin necesidad de estar constantemente con el cuello dolorido, ¿no? De tantísima atención y concentración que pones. Y ya no analizas todo, sino analizas lo que hay en tu rango de tráfico, ¿no? Y nada más. Bueno, pues eso pasa también bastante con el tema del silencio. Nosotros cuando escribimos tenemos sobre todo esa pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿verdad? Que es, ¿realmente se me entiende cuando escribo lo que escribo? Y entonces esa pregunta, que bueno, que es totalmente legítima y está muy bien tenerla, pero muchas veces se convierte más que en una pregunta en un obstáculo. Y ese obstáculo cada vez es más alto, más alto, más alto, hasta que prácticamente generamos una cuerda de argumentos, de presupuestos y de historias previas que tiene el personaje, etcétera, etcétera, para que nuestra historia se entienda. Con lo cual sobrecargamos mucho la historia de información. Y es que digamos que el silencio sería todo lo contrario a esto. El silencio sería la ausencia de esa información. Incluso, aunque nuestra historia esté muy clara y hayamos dejado solo lo justo, es quitar incluso esa parte necesaria para entender toda la historia. ¿Por qué? Porque así le estamos dando a quien lee nuestra historia la capacidad de construir con nosotros lo que falta. Y es que eso es la esencia del silencio como técnica narrativa. Nosotros como escritores no tenemos que explicarlo todo y si con las palabras justas lo hemos explicado todo, es plantearnos ir un paso más allá y decir, ¿y por qué no le quito esto, esto y esto? Y que cada lector se imagine lo que quiere. ¿Por qué cada persona no construye conmigo mi texto? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues esto muchas veces se dice, que es una cosa muy habitual, tenemos un poco de eh, presentismo, ¿no? Es decir, siempre pensamos que lo que se ha hecho ahora es la primera vez que se hace, etcétera, etcétera, y eso pasa muchísimo, en literatura pasa constantemente. Temas como el flujo de conciencia, como la narración en primera persona, etcétera, etcétera, siempre se dicen que en el siglo XX comienza, en el siglo XXI, pero no, realmente prácticamente todas las técnicas literarias
tenés en cuenta que el ser humano lleva miles de años escribiendo, ya se han reproducido antes. Eso no quiere decir que nosotros no podamos darle nuestro punto concreto, exacto, y aportar a toda esa tradición, pero no. El silencio narrativo como técnica no aparece ni muchísimo menos en el siglo XX, es algo que se maneja desde hace muchísimos siglos y milenios. Lo puedes ver, por ejemplo, muchas veces en teatro, lo puedes ver en textos, lo puedes ver en esos textos en clave que dicen una cosa pero ocultan otra que el lector, sobre todo en su época, sabe completar, ¿no? Entonces lee el texto con esas claves, esas referencias y lo ve entero. Es decir, que se ha utilizado de muchísimas formas el silencio y no necesariamente lo hemos creado los geniales, inteligentes, únicos y maravillosos del siglo XX. En el siglo XX simplemente a este tipo de técnicas pues le ponemos nuestro nombre y uno de nuestros nombres es el silencio narrativo, pero se ha usado desde siempre. Bien, ¿y para qué se ha usado este silencio narrativo? Pues básicamente hay momentos en las historias que este silencio puede ser muy útil. Pues, por ejemplo, para hablar de deseo, para hablar del interior de las personas, para dejar de contar algo y que quien lee la historia esté con el interés y con las ganas de saber eso que hemos dejado sin contar. Es decir, hay muchas técnicas que veremos un poco más adelante en el que el silencio narrativo juega un papel fundamental. Y vamos a ver ahora varios ejemplos de escritores y escritoras que han utilizado esto con mucha, mucha pericia. Bueno, en primer lugar, uno de los maestros de la objetividad como técnica, porque bueno, la objetividad realmente en literatura y prácticamente quizás en ciencia sí existe, ¿no? Pero en literatura, que es una expresión personal, pues no existe, pero como técnica sí. Bueno, pues lo que me refiero, uno de los principales maestros de la objetividad, Ernest Hemingway, pues manejó el silencio de una forma muy interesante. Hay un relato que yo os recomiendo que lo leáis, está en internet, en todos los idiomas, lo podéis leer. Hills like White Elephants, colinas como elefantes blancos. Es una pieza muy corta y una pieza maestra de cómo usar el silencio narrativo. No os voy a contar nada sobre el relato, porque el relato se lee en 3, 4 minutos, bueno, yo qué sé, 7 u 8, tampoco lo he medido la verdad, pero se lee muy rapidito, son 2 o 3 páginas, y el relato maneja este tema de una forma increíble. ¿Por qué? Porque hay algo, un tema en concreto, algo que ha pasado a los dos personajes, un hombre y una mujer, que no se nombra, pero está todo el rato en el ambiente. Y cuanto más tiempo pasa en el relato, en ese tiempo narrativo, más protagonista es algo que no se nombra. ¿Se acaba nombrando o no? Os dejo con la intriga para que si no habéis leído este fantástico relato de Hemingway, pues os deleitéis con él porque es una maravilla. Y este uso del silencio es muy habitual en literatura. Es no nombrar algo. Es verdad que normalmente quien escribe tiene casi la obligación, ¿verdad?, de nombrar las cosas que normalmente pues nos callamos en la rapidez de la cotidianidad o en la urgencia de las noticias o en la brevedad de las redes sociales. Entonces quien escribe tiene ese espacio, ese tiempo, esa escritura lenta para realmente reflexionar y pensar y contar algo, nombrarlo, ¿no? Pero justamente eso es lo interesante de la literatura. A veces lo que no se escribe y no se nombra, gracias a todo lo que hemos nombrado, puede tener una fuerza impresionante. Y entonces pasa, por ejemplo, con ese grito en la obra de Madre Coraje y sus hijos, cuando Bertolt Brecht utiliza el grito final de la madre, cuando finalmente, aquí sí es vez de spoiler, le llega la noticia de que han muerto todos sus hijos, ella cuando grita, grita en silencio, porque tiene tanto dolor, tanta angustia.
y está tan desgarrada por dentro que ese silencio que ella grita en escena es mucho más poderoso que el grito más intenso y más fuerte que pudiera haber practicado la actriz que hace del personaje de Madre Coraje. Con lo cual, muchas veces nos damos cuenta que el silencio, como esta técnica de no nombrar lo esencial de la historia, nos puede resultar muy interesante. Siempre os digo que este efecto, que es muy potente, vamos a usarlo cuando haya que usarlo. Tampoco ahora tenemos que tener silenciofilia y muchas veces quizás en algún tipo de narrativa contemporánea a veces se abusa mucho de este efecto y tenemos que buscar siempre conectar estas técnicas narrativas con el contenido, con lo que queremos contar, ¿no? Así es mucho más interesante. Y otro ejemplo en este aspecto que es fantástico es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pedro Páramo es una novela impresionante, es muy corta, o sea, no tan corta como el relato de Hemingway, lógicamente, pero es una novela que os podéis leer en un par de tardes o tres y es fantástica. Es uno de los tesoros de la literatura en español. Es increíble, vamos, me gusta leérmela o releérmela, perdón, una vez al año porque me gusta muchísimo el autor y esta novela en concreto. ¿Y qué es lo que hace Rulfo? Pues Rulfo lo que hace es que el silencio es un silencio de denuncia. Aquí es muy parecido a Alberto Brecht. Rulfo, el pueblo de Comala, es un pueblo que tiene una historia muy dura, muy complicada, también con sus momentos brillantes, sus momentos mágicos, sus momentos bonitos, pero es una historia en la que el silencio, tanto de los muertos como de los vivos, cuenta muchas cosas. No es necesario ponerle nombres y apellidos a lo que cuenta, porque precisamente ahí está el desgarro, en que muchas veces la historia de los olvidados, la historia de los oprimidos, la historia de las víctimas se silencia. Y es muy importante también que este tipo de narrativa nos lo recuerde. Y Rulfo lo hace de una forma magistral. Bueno, también otra forma de usar el silencio lo hace muy bien Marguerite Duras, con En El Amante, por ejemplo, que también otra novela muy cortita como la de Rulfo, quizás un poquito más larga, pero en El Amante, Marguerite Duras, bueno, hay dos versiones, El Amante y El Amante de la China del Norte. Yo os recomiendo que os leáis El Amante de la China del Norte. Realmente no hay mucho diferencia, pero bueno, El Amante tiene unas frases censuradas y El Amante de la China del Norte es completo. No hay mucha diferencia, ¿eh? Más que nada una censura que proviene de los años 60. Cuando leáis el texto, aquí no os hago spoiler, lo entenderéis por qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que Marguerite Duras maneja, a mí es una de mis escritoras preferidas, maneja el silencio como ritmo. Y aquí entonces no es tanto temático, que sí lo es, porque luego también hay algo que no se nombra, o que se nombra muy bajito, casi en susurros, pero sobre todo es su forma de escribir, esas pausas, esas frases cortas, cuando tú lees el texto, el silencio lo estás viendo, porque es un texto con muy pocas palabras. Entonces, ya prácticamente de una forma visual, tú estás generando ese silencio. Y ese silencio, eso no se puede hablar de esto porque está mal, porque esto no debería estar pasando, porque ¿por qué estás haciendo esto si está prohibido? Si, además, por Dios, ¿cómo se te ocurre hacerlo? Pues todo eso está en esos huecos, en esos espacios en blanco que hay dentro de la historia. Que no funcionaría probablemente igual si Marguerite Duras nos hubiera contado con pelos y señales todo lo que ocurre y fueran unos párrafos muy densos, ¿no? Entonces Duras creo que aquí acierta muchísimo con esta forma de trabajar los huecos, de trabajar el silencio. Es muy interesante. Bueno, y un ejemplo más lo tenemos en Kawabata. Este escritor japonés trabaja muchísimo también con el silencio, pero desde otro punto de vista.
Kawabata lo que nos muestra es un silencio que está presente, está en primer plano. El resto de los autores y autoras que hemos visto, el silencio está como mm, imbuido dentro de la estructura, lo vemos en la propia tipografía, la propia distribución de la página, en lo que no se dice, pero Kawabata da un paso más y lo hace protagonista y lo llena de contenido. Hay un concepto en Japón que es el ma. El ma es, en fin, yo tampoco soy un experto en cultura japonesa, me gusta, pero no, o sea, no podría tampoco, o sea, no me gusta hablar en profundidad y decir de algo que realmente no sé, ¿no? Entonces el ma es un concepto que habla de todo lo que no se dice, pero no es un todo lo que no se dice de callarse algo malo, es un silencio contemplativo. O sea, el ma es más bien abrir los sentidos y escuchar el silencio. Venga, vamos a hacer un poco de ma en este vídeo. Me voy a estar calladito 2 o 3 segundos y vamos a hacer un poquito de ma. Vale, pues este sería un poco el concepto de ma. Es escuchar el silencio. Entonces, en la cultura japonesa tienen muchos conceptos muy interesantes, también en la China, en la India, en fin, en muchos, pero bueno, en este caso en concreto, de Kawabata, en la japonesa, tienen conceptos muy interesantes y este concepto es como poner de relieve el silencio. Y entonces, muchas veces en sus historias hay momentos en los que, por ejemplo, en un jardín en silencio cae la nieve y un personaje la contempla. Fijaos cómo que es un metasilencio sobre el silencio. Entonces eso nos conecta con ese silencio que puede ser más, incluso más real, más palpable, ¿no? No es tan abstracto o tan estructural o tan temático como los otros tipos de escritores que hemos visto, ¿no? Con lo cual también es muy interesante. Bueno, hemos visto las principales, bueno, algunas de las técnicas que usan algunos muy buenos escritores y escritoras. Y ahora vamos a ver algunas técnicas concretas que lógicamente vamos a basarnos mucho en los escritores que hemos visto. Bueno, pues primero os voy a revelar que todo este tema que estamos hablando del silencio, independientemente de que existe desde el principio de los tiempos literarios, está basado sobre todo en un concepto de Roland Barthes, que es un narratólogo y semiólogo que va a venir aquí a este taller muchas veces, porque es una persona muy interesante y que analizó y estudió muy bien todo lo que es la comunicación, el lenguaje y lo literario en particular, y que nos habla del espacio en blanco en literatura. Este espacio que identificamos con el silencio y con muchas otras cosas, pero este espacio en blanco sobre todo porque Barthes está obsesionado con que cada libro que abrimos es un libro diferente. Es decir, no hay una sola interpretación del libro, sino que cuando abrimos el libro cambia. Incluso cuando nosotros abrimos el mismo libro un lunes y lo abrimos el domingo, esa interpretación ya ha cambiado. Entonces Barthes siempre nos dice que los libros, aunque estén editados, publicados y lo compremos, siempre están pendientes de completarse con la lectura. Con lo cual, lógicamente, para Roland Barthes es muy importante este concepto del espacio en blanco, del silencio. Yo os animo a que busquéis más cosas sobre Barthes y el espacio en blanco. También tenía otro tema muy interesante que es la muerte del autor, que si queréis la vemos aquí en el taller, como estoy todo el día dando talleres de escritura, en el canal, que no me salía la palabra. Y bueno, es un autor muy interesante, ¿eh? Y ya centrándonos en técnicas narrativas concretas, pues os voy a dejar estas a ver qué os parecen, ¿eh? Para completar un poquito todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Bueno, y una de las técnicas más usadas en el silencio como técnica narrativa es la elipsis.
La elipsis es cuando decidimos no contar una parte de la historia. Hacemos una elipsis, hacemos como un paréntesis, como un espacio donde en el texto no se refleja. De hecho, prácticamente se podría decir que la literatura, por definición, es elipsis, porque la literatura siempre es un resumen de una historia. No hay ninguna historia que sea 24 horas la vida de un personaje. Bueno, quitando el Ulises de Joyce, etcétera, etcétera, pero aún el Ulises de Joyce, que son 24 horas en la vida de un personaje en Dublín, es también un resumen de esas 24 horas. El libro no es punto por punto todo lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, siempre que hacemos literatura, estamos haciendo elipsis. Eso es un principio general. Estamos resumiendo algo que ha pasado. De hecho, narrar, relatar, viene a significar eso, contar algo que ha pasado. Y cuando contamos algo que ha pasado, lógicamente, pues hacemos un resumen. Bien, pues la elipsis, ya como técnica, no como principio general literario, la elipsis es simplemente eso, es no contar voluntariamente algo en la historia. En este aspecto, por ejemplo, os comentaría que una autora fantástica, que a mí me encanta y me gusta muchísimo, y a todo el mundo recomiendo que se lea, que es Toni Morrison, maneja muy bien las técnicas narrativas, es una grandísima maestra en esto, es increíble, es impresionante. Pues Toni Morrison en Beloved, al principio de la historia, no nos cuenta el origen de la protagonista, o sea, cómo arranca todo, ¿no? Y cuando después nos lo cuenta, wow, nos rompe el alma, nos conecta mucho más con la historia que si empezara de una forma te cuento esto y luego pasa esto. No, ella pasa esto y luego te cuento de dónde viene lo que ha pasado. La elipsis es una técnica muy potente de jugar con el silencio desde el punto de vista temático. Luego tenemos el silencio emocional, ¿no? Que lo hemos visto pues, en el ejemplo que os he puesto de Madre Coraje, de Bertolt Brecht, o en el relato de Hemingway. También, por ejemplo, aparece este silencio emocional. También en este concepto del ma. Lo que pasa es que he entendido más que en negativo, en positivo, ¿no? En disfrutar del silencio, más que en ocultar algo, como también pasa en el amante de la China del Norte, Marguerite Duras, sino es sobre todo conectar este concepto de silencio narrativo con lo emocional. Es muy potente. Entonces tenemos primero el eje temático, que lo trabajamos con la elipsis, el eje emotivo, que lo trabajamos con el silencio emocional, y finalmente tenemos la puntuación y el ritmo, que sería la técnica más estructural, la técnica más de oficio, que es usar los verbos, las pausas, la puntuación, los párrafos, como modo de expresar cosas que el lector tiene que completar. Y aquí el amante Marguerite Duras es un grandísimo ejemplo. Bueno, pues espero que toda esta torrente de palabras que os he soltado sobre el silencio, es una paradoja, ¿verdad? Cuando tenemos que hablar del silencio, tenemos que contarlo en palabras. Pues os haya resultado interesante y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.